70 semanas de años, 490 años, estaban destinados para que el Mesías llegara a este planeta y pudiera hacer su obra de salvación para todo el mundo. Muy buenas noches, hermanos. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Buenas noches, Ron. Feliz sábado, Marco. Feliz sábado a todos. Efectivamente, en Daniel capítulo 9 nosotros encontramos una visión, una profecía mesiánica que apuntaba hacia Cristo como respuesta a una oración de Daniel. Y es que estaban por cumplirse los 70 años que Daniel o el pueblo de Israel iba a estar cautivo en Babilonia. Y Daniel en el capítulo 8 no había terminado de entender la visión que allí se le da. Y específicamente la parte de los 2300 tardes y mañanas. O sea, el periodo profético. Daniel pensaba que debido a la rebeldía del pueblo, Dios los iba a dejar cautivos por 2300 años más. Wow. Y él estaba angustiado. En el capítulo 9 lo vemos a Daniel orando fervientemente, intercediendo por su Porque pueblo. se supone que en el capítulo 9 ya debería estar el cumplimiento de los 70 años, ¿no? Estaba por cumplirse. Por cumplirse, exacto. Y vemos entonces que mientras Daniel ora, esa oración es respondida. Ya quisiéramos que nuestras oraciones fueran respondidas de esa misma manera, tan rápido. Y dice el versículo 21 del capítulo 9, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, es decir, en la visión del capítulo 8, al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí viene lo importante. A Daniel el ángel está diciendo: entiende la visión. Aunque nosotros encontramos en el versículo 21 y en el versículo 23, en nuestras traducciones, la misma palabra visión, en el original hay dos palabras diferentes. Y en el versículo 21, la visión a la cual se hace referencia es la visión del capítulo 8, específicamente la visión del versículo 2 hasta el 12. Y la visión que el ángel Gabriel le pide a Daniel que entienda, en el versículo 23, se está refiriendo a la visión del versículo 13 y 14 de Daniel 8. Es decir, la que habla acerca de las 2300 tardes y mañanas. Que justamente ese era el punto que Daniel no había entendido. Por eso es que nosotros en el capítulo 8 al final encontramos diciendo a Daniel que quedó quebrantado y estuvo enfermo algunos días, y cuando se levantó no atendió los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. O sea, él no entendía los 2300. ¿Qué cosa era? Santuario purificado. ¿Hasta cuándo nos vas a perdonar? Él malentendió eso. Así es. Y justamente entonces el ángel desciende para explicarle a Daniel esa parte, los 2300 años o 2300 tardes y mañanas. El versículo 24 de Daniel 9 nos dice así: que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esta palabra determinada están diciendo, una mejor traducción sería: 70 semanas están cortadas. ¿De dónde? Tiene que ser de un periodo mayor. De un periodo mayor y de un periodo de tiempo también. Claro. 70 semanas, aquí estamos hablando de 490 años. Estos 490 años iban a estar cortados del periodo más largo que Daniel ya había escuchado o visto. Que no entendía. Que no entendía, en Daniel capítulo 8, es decir, de los 2300 años. O sea que, por ejemplo, los 490 años, la profecía de las 70 semanas de año, están dentro de los 2300 años. Así es, y ambas inician en el mismo punto. Es decir, el año 457, en un momento tú vas a explicar lo que significa, es el inicio tanto de los 490 años como el inicio de los 2300 años. Ok. El año 457 antes de Cristo es muy importante porque a partir de allí empezaba el cronómetro profético para el cumplimiento de estas dos profecías. Efectivamente, y es que en el año 457 antes de Cristo hay un decreto, y ese decreto o esas características de este decreto lo encontramos en Daniel capítulo 9 versículo 25. Dice así:
Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Efectivamente, las características de este decreto tenían que ser 2 características importantes: la restauración de Jerusalén y la edificación. O sea, este decreto tenía que contener el establecimiento del gobierno judío, porque recordarán ustedes que el gobierno judío quedó devastado desde el cautiverio, ¿sí? Entonces se tenía que volver a restablecer ese estado judío. Y el único decreto que encontramos con esas características es el de Artajerjes en el 457 a.C. Vamos a Esdras capítulo 7, versículo 25 al 26, para que vean en qué consistía este decreto. Dice así: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, las enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o a prisión. Finalmente, este decreto cumple lo que estamos hablando, que Jerusalén tenía que ser edificado y restaurado el Estado judío. Y fue precisamente con el decreto de Artajerjes en el año 457. Así es. De hecho, la profecía de los 490 años está seccionada. Así es. Y nos dice en el versículo 25, que ya tú leías hace un momento, a la mitad nos dice: habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Cuando Esdras llega en el 457 y comienza entonces esta obra de restauración, en el capítulo 4 de Esdras vemos lo siguiente. Vemos a Esdras ya entonces involucrado en esta reconstrucción de la ciudad. Y el capítulo 4, versículo 12 nos dice que se quejaron los gobernadores de aquel lugar. Así es. Y llegaron y enviaron una carta ahora a Artajerjes. Y mira lo que dice: has de saber el rey que los judíos que de parte tuya vinieron a nosotros, porque Artajerjes había autorizado a Esdras que fuera a Jerusalén. Dice: llegaron a Jerusalén y edifican esta ciudad rebelde y mala. Ya levantan los muros y reparan los fundamentos. Se estaba cumpliendo entonces la profecía. Se estaba restaurando ya Jerusalén, los muros, la ciudad y posteriormente también el estado, ¿no? Así es. Pero ¿qué sucede después? Dice en el capítulo 4, versículo 23: cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún, de Simsai, el secretario, y de sus compañeros, salieron apresuradamente hacia Jerusalén, donde estaban los judíos, y les hicieron cesar los trabajos utilizando la fuerza y la violencia. ¿Qué decía la profecía? Que en esos 49 años que iban del año 457 al año 408 antes de Cristo, sí se iba a reconstruir otra vez Jerusalén, como ya tuvieron. Y en tiempos angustiosos. Y en tiempos angustiosos, y la palabra de Dios nos muestra en Esdras que de esa manera fue. Incluso cargaban, ¿se acuerdan? La espada con una mano y con la otra el cuchillo. En los tiempos de Nehemías exactamente así sucedió. También en Nehemías se puede ver en el libro de Nehemías cómo esta reconstrucción no fue fácil. Hubo mucha oposición. Así es. Entonces, finalmente se tenía que reconstruir los muros y el Estado judío. Pero ahora venía lo más interesante. Después de las 7 semanas y 62 semanas, que hacen 69 semanas, o sea, 483 años, aparecería el Mesías. Y ese punto lo encontramos en el año 27 después de Cristo. Cuando el Mesías iba a aparecer, iba a empezar su ministerio. Y tenemos un testimonio de esto. Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, versículos 29 a 34, él mismo da testimonio de esa aparición de Jesús. Y dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Escuchen esto. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua.
También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esto pasó en el año 27 después de Cristo, como marcaba la profecía. Así es, en la última semana, ¿no? Al inicio de la última semana, vemos el ungimiento del Mesías, cuando el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Así es. Algo más también es interesante iba a acontecer durante este periodo de la última semana, que iba del año 27 después de Cristo hasta el año 34. Y es que a la mitad de la semana, es decir, en el año 31, iba a suceder un evento importante. En el versículo 26 nos encontramos de la siguiente manera: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. Aquí nos dice, después de las 62 semanas, es decir, en algún momento después del año 27 se le quita la vida al Mesías. Alguien se la iba a quitar. Y lo vemos en los evangelios, entonces, como cuando Jesús fue crucificado, ¿no? Y dio la vida por todos nosotros. Así es. Pero en el versículo 27 es más explícito entonces y dice: por otra semana más confirmará el pacto con muchos, el Mesías. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, a la mitad de la última semana, de que iba del año 27 al año 34, la mitad era el año 31, el Mesías iba a ser muerto, iba a ser crucificado. Iban a cesar los sacrificios y la ofrenda. Jesús muere, y es lo impactante, lo sorprendente de esta profecía. Se cumple tal y como está predicho. En el año 31 el Mesías entonces muere, Cristo es crucificado, pero damos gracias a Dios que después resucita y cesa la ofrenda, el sacrificio. Por eso es que vemos que Mateo nos dice que el rasgo del templo se rasgó. Y el cordero que le tocaba en esa hora se fue, ya no. Ese cordero que era símbolo simplemente de Cristo Jesús, hasta allí terminaba entonces el significado de eso. Es decir, el valor. ¿Por qué? Porque el verdadero cordero había muerto, había dado su vida por el mundo. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. Y nos dice también Hebreos, en Hebreos encontramos, en Hebreos capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El sacrificio de Cristo fue el sacrificio perfecto, el sacrificio al cual apuntaban todos esos corderos. Y por eso es que aquí se nos dice que justamente a la mitad de la última semana iban a cesar el sacrificio y la ofrenda, porque el verdadero sacrificio, Cristo Jesús, había ya dado su vida. Así es. Y finalmente, 3 años y medio después, esta profecía de las 70 semanas termina en el año 34 después de Cristo, precisamente con el apedreamiento del último mártir, o del primer mártir cristiano, llamado Esteban. ¿Qué tanto significado tenía Esteban en esta profecía? ¿Y por qué marca su muerte el final de esta profecía? Bueno, vamos al versículo 26. Dice así: después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías y nada ya le quedará. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? A la destrucción de Jerusalén en el año 70. Finalmente se cumple la promesa de Dios a Daniel. Daniel estaba orando: Señor, dale una oportunidad al pueblo. Y esta profecía representaba esa segunda oportunidad que Dios le estaba dando al pueblo de Israel para que se reivindicara, pero no aceptaron al Mesías. A raíz de eso, y con su último abogado que les mandó, que fue Esteban, que les estuve diciendo que aceptaran al Mesías, no, y lo apedrearon, eso era símbolo de que estaba sellando precisamente su condena a Israel como pueblo elegido de Dios para llevar el mensaje. Y a raíz de eso, en el año 70 es totalmente destruido. También ahí, en el año 34, se revela la gracia, porque a pesar de que los judíos lo crucifican a mitad de la semana, le dio todavía gracia hasta el año 34, del 31 al 34, le dio gracia para que lo aceptaran y nunca quisieron, lo apedrearon.
Y por eso sellaron su sentencia, y en el año 70 el general Tito vino con las tropas y acabaron con Jerusalén y con todo lo que tenía. Así es, hermano. Daniel capítulo 9 entonces señala hacia la primera venida de Cristo. Amén. Cristo como Cordero, que iba a dar su vida por todo el mundo. Ahora nosotros te invitamos a que te prepares para la segunda venida de Cristo. Ya no viene como Cordero, ya no viene a sufrir y ya no viene a morir. Ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores a buscar a su pueblo que lo está esperando. Así es. Oremos. Querido Señor y Padre, muchísimas gracias por tu sacrificio. Gracias porque hoy contamos con la bendita esperanza de que a través de tu justicia perfecta, si la aceptamos, podremos ser salvos e ir contigo a morar en las nubes de los cielos, querido Dios. Bendice a las personas que nos están viendo y ayúdalas a tomar su decisión ahí donde están, para que gocen de ese paraíso que tú tienes preparado para todo aquel que se entrega a ti, Señor. Por favor, bendícelos, Padre, y que no tarden en responder al llamado que tú le estás haciendo en estos momentos. Gracias por escucharnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Já estão a nos mostrar, breve Jesus.